estamos en taquicardia ventricular. No, claro, no. Esas líneas dentro del electrocardiograma normal. Y me acuerdo que habíamos quedado aquí, taquicardia ventricular. Sí. Entonces, se escucha mi voz. Apagamos. Ahora, lo voy a seguir, ¿verdad? La pantalla, primero, ¿se ve la pantalla? Sí. Hola. Creo que sí, se escucha muy bien. Bueno, primero que todo, buen día. Vamos a empezar hablando de las acciones ventriculares. Hoy día va a ser un día bien interesante. Vamos a conocer algunas cosas que son necesarias. Estoy feliz ya. No puedo intentar saldré un cachito, tengo que proyectar. Ya, bueno, sí estoy grabando. Código, ¿quién tiene buena vista? 6406. Casi 64. Ah, 0 un segundo. Ahora sí, ¿todo bien? ¿Sí, no? Entonces, si bien un extrasístole ventricular se puede complicar cuando el extrasístole ventricular viene, como pueden ver, en diferentes tipos de presentación. La extrasístole ventricular aislada, que es la arritmia más leve, puede venir en salvas, puede venir en pares, puede venir en trigéminos, puede venir interpolada. Cuando digo que es interpolada, significa que solo aparece una y nada más. Entonces, las extrasístoles ventriculares interpoladas significa que solo ha aparecido una extrasístole, nada más. Ahora, si han aparecido en parejitas, se le llama extrasístoles ventriculares pareadas, o también conocidas como cupletas o dupletes. Ahora, si vienen 3, es lógico decir que va a venir triplete. Si vienen 4, ya es un cuadruplete. Así de 4, ¿qué tengo? Yo tengo ahí una salva. Generalmente el término salva significa 3 o más de 3. Entonces, cuando yo tenga más de 3 o 3, yo digo, mira, está viniendo en salvas de extrasístoles ventriculares. Ese es un pequeño detalle. Ahora, por otro lado, también tengo que valorar yo, cuando viene la extrasístole trigeminada, bigeminada, ¿qué significa esto? Es el intervalo de aparición. Si, por ejemplo, tengo 1 bien, 2 bien, y aparece una extrasístole, esto es bigeminia. Trigeminia, perdón, trigeminia. Bigeminia es 1 bien, 1 mal, 1 bien, 1 mal, 1 bien, 1 mal, eso es bigeminado. Si son 2 buenos y al tercero aparece trigeminado. Si son 3 buenos y al cuarto aparece cuadrigeminado. Y así sucesivamente, ¿comprenden? Una cosa es cuando viene junto, una cosa es cuando viene en un patrón y una cosa es cuando viene solo uno. Si solo viene un hito y nada más que un hito en un trazo largo, yo digo, está interpolado. Si viene parejita, duplete. Si vienen 3, triplete. Si viene más de 3 juntitos, salva. Ahora, si yo veo 1 bien, 1 mal, bigémino. 2 bien, 1 mal, trigémino. 3 bien, 1 mal, cuadrigémino. ¿Comprenden los conceptos para hablar con propiedad? ¿Estamos de acuerdo? Interpolando es que cuando en un trazo mayor a 30 segundos largo solo aparece un hito. Interpolado. ¿Comprenden? Ahora, si aparecen salvas, yo digo, mira, tienes salvas de taquicardia ventricular. Ese es un mal augurio. El hecho de tener salvas significa que cualquier rato las salvas que estaban al principio de 3, de 4 o de 5 van a hacer una taquicardia ventricular autolimitada.
Ahora, la taquicardia ventricular en realidad se puede diferenciar entre taquicardia ventricular sostenida o no sostenida. La no sostenida también la conocemos como taquicardia ventricular autolimitada. ¿Comprenden? Porque esa es la que viene en espasmos. De repente el paciente siente una palpitación y su taquicardia ventricular dura, no sé, 10 segundos. Entonces vos dices, ya, y de repente solito desaparece. Eso ha sido algo autolimitado, eso ha sido algo esporádico. Diferente es hablar del término taquicardia ventricular persistente o permanente. Es en este caso cuando supera los 30 segundos y sigue la taquicardia ventricular, entonces el paciente está así medio turleco, obviamente va a tener dolor de pecho, y la taquicardia ventricular sostenida tiene 3 presentaciones: taquicardia ventricular estable, taquicardia ventricular inestable y taquicardia ventricular sin pulso. Entonces yo tomo en cuenta esta taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es la presencia de disociación auriculoventricular en un alto grado o porcentaje, ya sea mediante la identificación de ondas PES disociadas o lo más clásico, QRS anchos. QRS anchos en un ritmo de taquicardia mayor de 100 es taquicardia ventricular. QRS ancho, QRS regular, en este caso con presencia de onda T. La onda T siempre es oponente, porque mira, por ejemplo, aquí el QRS es un QS, ¿te das cuenta? Es la unión de una Q con una S. ¿Y cómo está la onda T? Hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces una onda T oponente, el complejo hacia abajo y la T hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y son QRS anchos, y son QRS regulares, y tienen una frecuencia cardíaca mayor de 100. Eso es taquicardia ventricular monomórfica. ¿Comprenden? Ahora, la taquicardia ventricular entorsada de puntas, o también conocida como taquicardia ventricular helicoidal. En la taquicardia ventricular helicoidal hay salvas de diferente morfología. Si se fijan, aquí hay una salva de 3, aquí, y todas estas son RS, y de repente cambia, se tuerce, hace el hélice, y cambia la morfología del QRS. Ahora es QS, RS, QS, ¿entienden? Ha cambiado la morfología. Son salvas que van cambiando de dirección. Por eso se dice torsada de puntas, porque las puntas se dirigen en sentidos opuestos. ¿Comprenden? Entonces, en ese sentido, esta torsada de puntas generalmente es peligrosa. La torsada de puntas o taquicardia helicoidal tiene una frecuencia entre 150 y 300. La torsada de puntas generalmente empieza como taquicardia ventricular inestable. Es rarísimo, la verdad nunca en mi vida he visto, es rarísimo, ni siquiera los libros describen que pueda haber una torsada de puntas estable. ¿Entienden? La torsada de puntas es un tipo de taquicardia ventricular casi siempre inestable o en paro cardíaco. Y la torsada de puntas también está relacionado con una alteración en los electrolitos, en este caso una baja del magnesio. Cuando el paciente tiene hipomagnesemia, siempre hay que pensar en que puede haber desarrollado torsada de puntas. Ahora, los complejos QRS son de morfología progresivamente variable, cambiando con una impresión de cada 4 a 8 complejos de dirección. Cada 4 a 8 cambiamos la vuelta, que se produce en la torsión paulatina de las puntas eléctricas. El ritmo de base en ausencia de esta taquicardia es lo por general muy lento. Y hay algo bien característico de la torsada de puntas, el QT largo. ¿Se acuerdan del intervalo QT? Les dije ser 38, ser 42. Imagínate un QT largo más allá de 50, un intervalo QT larguísimo. Ya les dije antes que el intervalo QT puede estar alargado por medicamentos, puede ser antibióticos, las quinolonas, la citromicina, la cloroquina. Puede ser el QT largo también por trastornos de la despolarización. Puede haber QT largo por exceso de uso de digital, de digoxina. Hay tantas causas para tener un QT largo, ¿me entienden? El QT largo es como un aviso de que cualquier rato te puede hacer taquicardia ventricular. Así es que QT largo es peligro. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, los digitálicos no cortaban. El digitálico hace la cubeta digitálica, y cuando hace la cubeta digitálica prolonga el intervalo T de la despolarización, por si acaso. ¿Entiendes? Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, en el flúter ventricular, ¿qué tenemos que ver nosotros? El flúter ventricular es importante, es bien interesante. Técnicamente, desde el punto de vista
fisiológico o fisiopatológico más bien para decir en el flúter ventricular, en la fisiopatología. Tener un flúter ventricular, tener una fibrilación ventricular o tener una taquicardia ventricular sin pulso, cualquiera de los tres, TB sin pulso, flúter ventricular o fibrilación ventricular, es el mismo tratamiento. ¿Entienden? Es el mismo tratamiento. Los tres entran en paro, los tres necesitan choque, desfibrilación. El tratamiento se mantiene igual, no hay variación en la clínica. Ahora, desde el punto de vista de los trazos de electrocardiograma, hay variación. La taquicardia ventricular generalmente, si bien tiene un QRS ancho, va a determinada frecuencia. La taquicardia ventricular se podría decir, como les he dicho, hay estable, inestable y hay sin pulso. La estable está entre 100 y 150 latidos. La inestable está entre 150 y 200 latidos. Y la sin pulso es mayor de 200, generalmente hasta 250. Pero ¿qué pasa si es que está entre 250 y 300? Cambia, ya le cambiamos el nombre. Cuando está yendo mucho más rápido, entre 250 a 300, o más o menos con frecuencia ventricular de 300 o inclusive más, es flutter ventricular. ¿Entienden? El sin pulso puede aparecer con más de 200 y es taquicardia ventricular, más o menos hasta 250. Encima de 250 hasta 300 o un poquito más y es flutter. Pero ¿cómo puedo diferenciar, doctor, el flutter de la fibrilación? En la fibrilación no hay ondas. Ondas reconocibles no existen en la fibrilación ventricular. En el flutter todavía se conoces o no. ¿Te das cuenta que hay un patrón o no en este flutter? Entonces hay ondas, pero está yendo muy rápido. Está yendo a 300 o más. Puede estar entre 300, 320, o tal vez 250, 280. ¿Entienden? El tipo de frecuencia es lo que diferencia. ¿Ya? Ahora, obviamente de un flutter, ¿a qué voy a ir? A la fibrilación. En la fibrilación no hay ondas reales. En la fibrilación es un ritmo desorganizado, con oscilaciones irregulares en voltaje y tiempo. No se define un QRS normal. El QRS desde todo punto de vista es un QRS anormal. No se ve onda T, no se ve onda P, no se ve nada, son rayitas. ¿Entienden? O como pueden ver, ondulaciones. Ondulaciones sobre la línea de base sin un patrón coherente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué nos interesa ver? Hasta ahí hemos visto las taquias rítmicas. Antes habíamos visto las bradias rítmicas. Ahora, lo que nos toca valorar son las alteraciones finales de la conducción. ¿Qué significa esto? No funciona el nódulo sinusal, te dije que entrabas en ritmo nodal. No funciona el nódulo auriculoventricular, te dije que el haz de His y las fibras de Purkinje. Ahora, a veces cuando empiezan a funcionar el haz de His y las fibras de Purkinje, aparece un foco ectópico. Y el foco ectópico ventricular te desencadena una taquicardia ventricular, te desencadena un flúter ventricular o una fibrilación ventricular. Ahora, ¿qué pasa si no hay foco ectópico? ¿Qué pasa si no hay haz de His? ¿Qué pasa si todo el sistema ha fallado? El último que falla antes del paro es las fibras de Purkinje. Y las fibras de Purkinje dan este ritmo idioventricular, que puede acelerarse o no. Aquí estamos viendo un poco acelerado, que en este caso la forma del idioventricular es con un QRS ancho sin P. Frecuentes latidos de fusión. ¿Qué es latido de fusión? ¿Se acuerdan que la anterior vez les mostré cómo se hace la cardioversión eléctrica? Más bien, no era cardioversión eléctrica, miento, cardioversión farmacológica con adenosina. ¿Se acuerdan que les mostré? Y se acuerdan que les dije, mira, aquí ha aparecido desde pente extrasístole y aparecieron dos, como una M. ¿Se acuerdan? Ese es un latido de fusión. ¿Entienden? Cuando aparece como una letra M, cuando aparece como si fuera una dupleta de extrasístole ventricular, ¿comprenden? Pero ¿eso qué significa? Cuando aparecen los latidos de fusión, está dando sus últimos chispazos nuestro sistema eléctrico. Si se fijan aquí, por ejemplo, hay frecuentes latidos de fusión en la entrada o en la salida de la taquicardia. Aquí, por ejemplo, no hay onda P real. Aquí vos ves una R, aquí vos ves una S y de repente ves una T. Parecería la morfología de una extrasístole ventricular, pero lo interesante de esto es que el intervalo se va prolongando más
entre latido y latido. El paciente lastimosamente se va apagando, ¿me entienden? La frecuencia que tienen, ahorita está acelerada, ahorita debe estar en un 60, está yendo rápido, porque tal vez este paciente en este electro le han puesto una catecolamina, le han puesto adrenalina. De esa manera han hecho que las fibras de Purkinje se estimulen lo más que se pueda. El ritmo idioventricular normal está entre 15 a 40 latidos por minuto. ¿Entienden? El normal, entre 15 a 40 latidos por minuto. Y poco a poco, cuando ya llega a 15 latidos por minuto, ese corazón está funcionando y ya está en paro. Ya está en paro, hemodinámicamente no funciona, no mueve nada de sangre, es un corazón agonizando, ¿comprenden? Entonces, este es el sismo previo a la asistolia. Cuando vean esta imagen de ausencia de onda P, QRS ancho, parecen puros extrasístoles ventriculares, pero con frecuencia de bradicardia, pero con frecuencia debajo de 40, tú dices, ah, mira, este paciente está dando chispazos de vida. Se está muriendo. No hay retorno en este sismo generalmente. Solo, la verdad nunca he visto. He visto en un video que me han mostrado que han podido recuperar un idioventricular, pero en la práctica clínica nunca he visto un idioventricular que haya podido sobrevivir. Este sistema de conducción ya está destruido. ¿Comprenden? Ya no hay nódulo sinusal, ya no hay auricular ventricular, ya no hay haz de His, y las fibras de Purkinje están haciendo lo que pueden hasta que se mueran. Ahora, pasaremos a los trastornos intraventriculares o arritmias intraventriculares por bloqueos de Zama. Esto es lo que pasa dentro del ventrículo. Dentro del ventrículo yo puedo tener bloqueo de Zama derecha, bloqueo de Zama izquierda. Dentro del ventrículo el bloqueo de Zama derecha puede ser completo e incompleto. En el lado izquierdo, el bloqueo de Zama izquierda puede ser del fascículo anterior izquierdo o del fascículo posterior izquierdo. Entonces, cuando yo hablo de los bloqueos de Zama, hablaremos del bloqueo de Zama derecha. Siempre tengo que ver las derivaciones derechas. En el bloqueo de Zama derecha, sobre todo, tengo que ver B1 y B2. Sé que ustedes ven de entrada B1, B2 y les han dicho las orejas de conejito. ¿O no les han dicho así? Siempre dicen algunos docentes. Así, que tiene una R, una S y una R'. Les han dicho en forma de M. Entonces vos dices, ¿cuál es el mayor de 0,12? Si es mayor de 0,12 es bloqueo completo. Si es mayor de 0,11 o está en 0,11, no mayor de 0,11, si está en 0,11 clavados, eso es bloqueo incompleto. ¿Comprenden? Porque el normal QRS es hasta 0,10. Y si aparece en 0,11 está incompleto. Y si aparece en 0,12 o más es completo. ¿Comprenden? La morfología típica RSR' en las derivaciones derechas del plano transversal B1, B2. ¿Estamos de acuerdo? Es lo primero que tienen que buscar. Ahora, en los bloqueos siempre el eje se va al lado del bloqueo. Si tengo un bloqueo de Zama derecha, se va a ir hacia la Zama derecha. ¿Entienden? Entonces, tengo que buscar desviación del eje eléctrico. A veces puede ser normal, pero casi siempre está desviado a la derecha. ¿Qué más puedo ver? La famosa onda S redondeada en D1, ABL y B6. Onda S redondeada en las izquierdas. Yo vengo aquí a D1, sí, onda S redondeada. Vengo aquí a ABL, sí, onda S redondeada. Vengo aquí a B6, sí, B6, onda S redondeada, onda S redondeada. En B5, B6, ABL y D1. ¿Qué significa onda S redondeada? Cuando cae de la R, cae, ¿no ven? Rebota, una espiga. Pero cuando vos tienes un bloqueo completo de Zama derecha, ¿entiende cómo va a ascender? Ha caído recto y asciende como dando una concavidad de S. ¿Comprenden? A eso me refiero yo con onda S redondeada. Otra característica, el QR en ABR. Tú vienes a buscar aquí la presencia del ABR y tienes que ver aquí la presencia de una morfología. Me he equivocado, pero es QS, no es QR, es QS. Cámbialo por favor, QS en ABR. Ondas T negativas en B1 y T positivas en B6. O sea, en las derivaciones derechas va a haber negatividad en la conducción y en las derivaciones izquierdas va a haber positividad en la conducción. ¿Se dan cuenta? Negativo B1, B2, positivo B5, B6. Entonces, como siempre, tengo que tener dos o más criterios. Si tengo el criterio del eje desviado a la derecha, tengo el criterio del complejo QRS ancho y tengo la RSI de prima, suficiente. ¿Comprenden?
RS, R' en B1, B2 más eje y más ancho del QRS, eso ya es bloqueo completo de examen derecha. ¿Comprenden? Ahora, vámonos al bloqueo completo de examen izquierda. Cuando hablamos del bloqueo completo de examen izquierda, por si acaso, no existe el término bloqueo incompleto de examen izquierda. Van a encontrar en algunos libros. Desde mi punto de vista, y cuando hemos debatido esto, un bloqueo incompleto de examen izquierda son los bloqueos fasciculares, ¿me entienden? O sea, en vez de decir tiene un bloqueo incompleto de examen izquierda, vos directamente deberías decir tiene un bloqueo fascicular anterior izquierdo o un bloqueo fascicular posterior izquierdo. ¿Me entienden? Entonces, cuando vean un bloqueo de examen izquierda, siempre pónganle bloqueo completo de examen izquierda. Cuando tienes un bloqueo completo de examen izquierda, obviamente el QRS es ancho, mayor a 0,12. ¿Ya? Eres únicas, altas y melladas en las izquierdas. Eres grandotas ahí, altas y meñadas en las izquierdas, con ausencia de Q. Generalmente en las derivaciones izquierdas de 1 a BL y B6. Entonces aquí, bueno, este es R, pero está anchita. Aquí en B5 y B6, en B5 está raro porque es QS, pero aquí en B6 es una R. No es la T. La T es la que está aquí al lado. ¿Entienden? Generalmente las L son anchas, así como si fuera una pirámide y nada más. Aquí parece como una montañita, ¿no ven? Pero es como una pirámide. Ahora, más que ver las derivaciones izquierdas, también yo tengo que ver en este caso las derivaciones derechas. En las derechas es donde uno se da cuenta al tiro. RSQS, generalmente QS, B1, B2, a veces hasta B3 o B4, pero siempre busca en B1 y B2. Entonces, si vos ves B1, B2, tiene QS, el eje hacia dónde está, hacia la izquierda. Entonces, ¿qué estoy viendo en las derivaciones izquierdas? Eres anchas. R ancha, QS en B1 y B2, eje hacia la izquierda, bloqueo completo a la izquierda. Todos saben cómo se dan cuenta. Primero ven las derechas. Primero ven B1, B2. Si es bloqueo de examen derecha, la famosa conejito. Y si es bloqueo completo de examen izquierda, siempre la concavidad, el QS. ¿Comprenden? Entonces yo tengo que ver siempre el QS en B1 y B2. Ahora puede haber también morfología QS en ABR. Sí, puede haber morfología QS en ABR. El eje está entre 0 y 90, puede ser normal, pero generalmente desviado a la izquierda. Puede ser menor de 0. Hasta menos 90. Las ondas T se oponen al QRS, sí, se oponen. Y cuando este es negativo hay elevación del punto J y el ST. Entonces, ondas T opuestas al QRS. ¿Dónde? En las derivaciones derechas. ¿Ves que la T es positiva? ¿Cómo era en el otro lado? La T era negativa, ¿no ven? En B1 y B2. Porque era RSR', ¿no ven? En este caso, como es QS, la T, ¿cómo va a ser? Positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora, el famoso bloqueo del fascículo anterior izquierdo, o también conocido como hemibloqueo anterior izquierdo. Si yo tengo un hemibloqueo, tiene que estar el eje desviado a la izquierda. Como todo bloqueo izquierdo, tiene que estar desviado a la izquierda. Entre menos 30, menos 60 o hasta menos 90. Ahora, hay dos características más. Siempre vean la pared inferior. Cuando piensen ustedes que es un bloqueo fascicular, vean la pared inferior. D2, D3 y ABF. ¿Qué se están dando cuenta en las tres? ¿Qué patrón tiene ese QRS? Parece como si fuera una R, una S y hasta a veces una S', perdón, una R'. ¿Comprenden? Puede aparecer así el patrón o directamente un R chiquito y un S profundo. ¿Entienden? Que no es lo normal para las derivaciones de la pared inferior. Las derivaciones de la pared inferior tienen R's grandes y S chiquitas. Pero si es bloqueo fascicular anterior izquierdo, vas a tener R chiquita y S profunda. Casi 3 veces más grande que su R es su S. ¿Entienden? 3 veces más grande que su R es su S. Está bien profunda. Entonces yo siempre veo, viene el interno y me dice, doctor, aquí tengo un eje desviado a la izquierda. ¿Ya qué es? Bloqueo completo de examen izquierda, hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo fascicular izquierdo anterior o bloqueo fascicular izquierdo posterior. Hay 4 opciones. ¿Cuál crees que es? Y el interno me dice, doctor, en pared inferior hay el típico patrón RS.
El eje está entre menos 30 y 60. Y para rematarlo está la S en B5 y B6. ¿Qué pasa en B5 y B6? Hay S profundas. Esta B6 no cumple criterio, por si acaso, pero esta B5 sí. Porque normalmente en un electro normal, el B5 es una L solita, casi nada de S en un electro normal. Repito, en electro normal es una L solita, casi nada de S o una S chiquitita. ¿Entienden? Pero si tienes S profundas en B5, B6, en la pared inferior tienes patrón L con S profunda, tienes un eje entre menos 30 y menos 60, y tienes el eje entonces a la izquierda, tú dices es bloqueo fascicular izquierdo. ¿Entienden? Tengo que ver siempre ese patrón en la pared inferior y en las izquierdas B5, B6, sus S profundas. ¿Se entiende, no? Facilito. Siguiente, el bloqueo fascicular posterior izquierdo. En el bloqueo fascicular posterior izquierdo, por ejemplo, hay que diferenciar. B5 y B6 están normales. ¿Te das cuenta? Entonces desde ya no puede ser bloqueo fascicular anterior izquierdo, porque las B5 y B6 son normales. Ya. Otra, el eje eléctrico puede llegar hasta 120, se puede desviar ya también, como pueden ver, hacia el lado derecho hasta 120. Hay una R muy pequeña en ABL. En ABL, por si acaso, cuando es el fascículo posterior izquierdo, para que comprendan, el anterior izquierdo va a la pared anterior del ventrículo izquierdo. ¿Están de acuerdo? El fascículo anterior izquierdo. Y el posterior izquierdo se va a la aurícula, hacia atrás a la aurícula izquierda. ¿Comprenden? Entonces, ¿yo qué tengo que ver? Tengo que ver las derivaciones laterales izquierdas altas o laterales izquierdas bajas. Las altas. ¿Y cuáles son las altas? Son ABL y D1. Entonces yo tengo que ver cómo está D1 y ABL. En estas dos, las S suelen ser profundas. ¿Entienden? Aquí no cumple el criterio de D1 porque ese D1 está relativamente normal, pero sí cumple el criterio de ABL. ¿Se dan cuenta? Porque el ABL está más profundo. Un ABL normal es casi isodifásico, inclusive con una R más grande que la S. Pero aquí está al revés, el ABL tiene una R chiquita y una S profunda. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tengo el eje, si tengo ABL, si tengo B5 y B6 normales, y si tengo QRS ancho, solo en pared inferior, QRS ancho, en pared inferior, D2, D3 y ABF, ya tengo criterio. O sea, morfología normal de pared inferior, pero con QRS ancho. ¿Entienden? Repito los criterios del posterior izquierdo. QRS ancho en pared inferior, que yo tenga en B5 y B6 completa normalidad, que tenga en D1 y en ABL una profundidad de la S y que tenga el eje desviado hasta 120 grados como máximo. ¿Comprenden? Entonces, esos son parámetros para que yo diga que tengo una desviación del eje, en este caso que está en dirección hacia el lado posterior izquierdo. Ahora, cambios en los infartos, cambios isquémicos del eje. Cuando yo tengo una patología isquémica, tengo que comprender lo siguiente. Ustedes tienen que saber que una arteria coronaria o un vaso sanguíneo del corazón es una simple cañería. ¿Estamos de acuerdo? Es un tubo. ¿Comprenden? Este mi tubo puede estar tapado al 10% con basura o no. Puede estar tapada la luz al 20% o no. Al 30, al 40, al 50, al 60, al 70, al 80 o al 100%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si es que el paciente tiene una obstrucción de la luz de sus arterias coronarias del 10%? ¿Tendrá isquemia, lesión o necrosis? No tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque el flujo sanguíneo todavía sigue siendo laminar. Porque el flujo sanguíneo todavía sigue siendo el adecuado. Con una obstrucción al 10% no hay ningún problema. Les apuesto, si ahorita les hago una coronariografía, ustedes deben tener 10 o 20%. A mí me han hecho una coronariografía cuando tenía unos 25 años. Tenía en la arteria interventricular posterior una obstrucción parcial del 30%.
Y en ergometría ya hacía cambios compatibles con isquemia en ergometría a los 9 minutos. Y el cardiólogo había dicho, oye gordo, bajale al colesterol, bajale, ¿me entienden? Y no, entonces yo ya dije, hija de Dios. Y ahorita yo creo que mis grasitas están en su 30-35%. Otra, doctor, usted es consciente que muchos se traumarían, pero si ahorita les hago a ustedes, les apuesto que el 100% de ustedes tienen una lesión parcial por lo menos del 5%, por lo menos, en alguna de sus coronarias, en alguna zamita, ¿entendés? Ahora, no el 100%, exagera doctor, la mitad, porque la otra mitad tienen coronarias vírgenes de grasa, limpias, tal vez son deportistas, fitness, veganos, todo puede pasar, ¿entendés? Ahora, cuando digo que hay isquemia, cuando la obstrucción al flujo sanguíneo es mayor al 30%. Quiero que entiendan esto desde el punto de vista de la fisiología. Tú tienes el vaso sanguíneo